Muy bien, hermanos, de nuevo estamos juntos para abrir la palabra del Señor. Seguimos en adoración y ahora dentro de esta adoración pues vamos a disponernos a abrir la palabra del Señor. Bueno, ya sabéis que llevamos varios domingos, varias semanas más bien, ¿no?, que estamos tratando el tema de conceptos básicos de la fe cristiana. En este caso estamos tratando sobre el Evangelio. Y del Evangelio ya sabéis que utilizamos 4 palabras. Bueno, todo esto es porque el Evangelio de Dios, y el nombre es muy apropiado, el Evangelio de Dios, porque proviene de Dios, es la buena noticia de Dios. El Evangelio de Dios proviene de Dios porque Él ha tomado la iniciativa, Él que lo sostiene, y Él a través del Evangelio es como nos llama a participar de la bienaventuranza, de la salvación, de la vida eterna a través de la fe en Cristo. Y por eso propiamente es el Evangelio de Dios. Tiene su inicio en Él, es sostenido por Él, es comunicado por Él y Él es el que nos lleva a la gloria en Cristo. Entonces, el Evangelio de Dios es la vida de la Iglesia y es la base fundamental de los creyentes. El volver a repasar las verdades básicas sobre el Evangelio nos van a ayudar a cada uno de nosotros a revisar las bases de nuestra fe, pero sobre todo también a presentar, o sea, saber en quién estamos creyendo, por qué lo estamos creyendo, y sobre todo nos va a ayudar a presentar el Evangelio a otra persona. Cuando estamos presentando el Evangelio a otra persona, ¿qué le decimos? ¿Por qué es necesario creer en el Evangelio? ¿Por qué es necesario creer en Jesús? ¿Qué es la necesidad que Dios cubre del ser humano? Y ya hemos hablado de esto abundantemente, no voy a volver a repetir todas las cosas para no confundirnos, ¿vale? Porque hemos estado hablando de las concepciones falsas de lo que se espera de la fe en Jesús. Que me vayan bien las cosas, ser feliz, tener paz, pero no hacemos el énfasis en la base fundamental del Evangelio, que es resolver una necesidad espiritual, existencial, importante. Vamos a verlo ahora después, por eso ahora me voy a callar, solamente lo planteo para que vayáis repasando. Podéis ir preguntando, la fe en Jesús, ¿qué aporta a mi existencia? ¿Qué resuelve? ¿Qué necesidad o qué problema resuelve de mi vida? ¿Por qué estoy creyendo en Jesús? Bueno, ya sabéis que redujimos las verdades básicas del Evangelio en 4 palabras para ayudarnos a esquematizarlo. Hemos utilizado la palabra Dios. Dios es el Creador, santo, justo y misericordioso. No debemos quedar solamente con santo, justo, sí, santo, justo y misericordioso. Y Dios es el Creador. Es la persona a la que tenemos que darle cuenta de nuestras acciones. Después, la segunda palabra es el hombre pecador. Ahí hemos visto que nadie es justo delante de Dios. No hay ni uno, bueno, no hay ninguno justo, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Lo hemos dicho abundantemente. Este es el problema que tiene el ser humano. La tercera palabra, habéis visto, Dios, el hombre pecador. Tercera palabra, Jesucristo, el Salvador. Es la buena noticia, es la respuesta de Dios al camino de destrucción y muerte que se metió la humanidad por desobediencia y rebelión a Dios. Sí. Hemos desobedecido y nos hemos rebelado contra Dios. Y merecemos el castigo. Esto puede ser que no nos guste oírlo, pero es la realidad espiritual. Y es por lo que Dios proveyó en su gracia, en su bondad y en su gran misericordia, envió a su Hijo al mundo.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la respuesta de Dios al camino de destrucción y muerte en el que estamos, porque nosotros somos responsables. Este camino no lo diseñó Dios, este camino lo hemos escogido nosotros al rebelarnos contra Dios, al desobedecer sus mandatos. Nosotros en nuestra existencia, y esto lo hicimos desde Adán, por eso Dios envía a su Hijo, para que sea nuestro sustituto. Él recibe, Jesucristo es el Salvador, porque Él recibe el castigo que yo merecía, y Él solo cumple los mandamientos de Dios. Es el único ser humano que ha cumplido toda la voluntad de Dios, todos sus mandamientos en perfecta obediencia, en perfecta pureza, en motivación de corazón. No hay otro ser humano como Jesús. Claro, ya sabemos que Jesús no es solamente el hombre por excelencia, es también el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, la palabra eterna de Dios, hecha hombre. Ese es Jesús de Nazaret. Ahora, Jesús como hombre obedeció en todo a Dios Padre. No quebrantó ningún mandamiento de la ley de Moisés, ni el más pequeño, sino que los cumplió todos. Y precisamente Él era inocente, Él no merecía morir. Precisamente Él es el único que puede ofrecer su vida en sustitución de nuestro castigo. El castigo que yo merecía, Él recibió el castigo. Y la justicia que yo no tengo y que Él tenía es la que Dios nos imputa al creyente, a cada uno de nosotros que estamos en Cristo. Dios no hace un trasvase, Dios. Nuestro castigo pasa a Cristo y su justicia pasa a nosotros. Esto lo resume Pablo en un versículo muy importante que está en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, entonces esto intenta resumir los tres primeros conceptos que hemos visto. Dios, el hombre pecador, Jesucristo el Salvador, la provisión de Dios. De la provisión de Dios he hablado el énfasis en la muerte, pero hay que tener presente la resurrección también. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no hubiera resucitado, nada de lo que Él hizo y de la obra que hizo hubiera tenido ningún valor. No entro en los detalles porque ya se ha hablado como esto, y esto precisamente sobre este asunto ha estado hablando Boris. Entonces, yo aquí simplemente os recuerdo cosas. Y hoy vamos a ver el cuarto punto de este esquema básico del Evangelio, que es la respuesta. Dios hace un llamamiento. Dios, a través de la proclamación del Evangelio, hace un llamamiento en nuestras vidas. ¿Cuál es el llamamiento que Dios hace en la predicación del Evangelio? Precisamente nos llama arrepentimiento y fe. Esa es la respuesta que nosotros, como seres humanos, cuando oímos el mensaje del Evangelio, es la respuesta que Dios espera de nosotros. Esta respuesta, arrepentimiento y fe, se produce, lógicamente, por la gracia de Dios, pero nosotros tenemos que decir que sí. Nosotros tenemos que colaborar en la gracia de Dios. O sea, hay una responsabilidad nuestra, no queda anulada. No queda anulada nuestra responsabilidad. Pero el llamamiento de Dios es a arrepentimiento y fe. Es un llamamiento que Dios hace en la persona de Cristo. Dios viene a nuestro encuentro en la persona de Cristo. No es una decisión que nosotros hacemos. No penséis, nosotros no llegamos a la fe porque un día estaba aburrido, o un día me compungí de corazón, o un día dije, oye, esto de ser cristiano es buena idea.
Oye, yo hoy vengo a la iglesia, estoy yendo y esto me gusta el ambiente. Y yo voy a decidir, no, esto no es así. O sea, si tú estás basando tu fe o tu relación con Dios en base solo a la decisión que tú has tomado, que ya vuelvo a repetir, que tú dices sí al llamamiento de Dios, tú dices sí, tú te entregas, pero no es tu decisión, no es una decisión que tú tomes, es un llamamiento que Dios hace en tu vida, en la persona de Cristo, haciéndote ver que estás en una situación miserable que te lleva a la destrucción y la muerte y te está dando la oportunidad de salvación. Y eres tú, precisamente, cuando te das cuenta de que eres un miserable pecador, ciego, desnudo y pobre y apartado de Dios, cuando clamas por salvación. Señor, sálvame. Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero lógicamente tenemos que oír el mensaje del Evangelio, porque el mensaje de salvación en Cristo implica el reconocimiento de nuestra miseria como pecadores. Si tú no entiendes tu necesidad de la salvación de Cristo y solamente descansas en una decisión que tomaste un día, una decisión personal, oye, esto me gusta, o yo quiero seguir a Cristo. Sí, pero ¿por qué quieres seguir a Cristo? ¿Por qué crees en Cristo? ¿Por qué? A mí esta es la pregunta que me hicieron cuando yo cuando me estaba acercando a la iglesia, hace ya más de 40 años. Y me hicieron una pregunta. Yo estaba interesado y yo venía y estaba buscando dónde estaba la verdad y tenía una gran inquietud en mí. Pero me dijeron, ¿tú te consideras pecador? Uy, esa pregunta me fue martilleando en el corazón y en la mente durante varios meses. Entendí que esta era la clave. Yo había oído hablar de Jesús, pero yo no me creía que necesitaba a Jesús para salvación. Yo sabía que hacía cosas malas y que tenía que volver a Jesús y que por más que lo intentaba hacer el bien, no lo conseguía. Pero yo no me consideraba a mí mismo perdido. Fue hasta que entendí por qué Jesús vino e hizo la obra que yo no podía hacer, es cuando clamé por salvación. Es cuando pude confesar en humildad y en rendición, Señor, sálvame. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Y este es el punto de partida. El punto de partida es, Dios nos llama a arrepentimiento y fe a través del mensaje del Evangelio. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta al llamamiento que Dios hace al mensaje del Evangelio? Hoy, simplemente para reforzar esto que he estado hablando, simplemente para que tengáis presente, acordaros, me parece que Boris ya habló sobre este asunto también. En el Evangelio de Marcos, acordaros, cuando Jesús comienza su ministerio en Galilea, en el Evangelio de Marcos, ¿qué dice? Que Jesús empezó a decir, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la respuesta que Dios espera de nosotros. También he hecho mención al Evangelio de Juan, y voy a volver otra vez a recordarlo, porque esta es la respuesta que Dios espera en nuestros corazones a su llamamiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El apóstol Pablo, cuando está hablando en el libro de los Hechos y está recordando el momento en que Jesús le sale al encuentro y le llama, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, él dice lo siguiente: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Veis? En este texto vuelve a hacerse énfasis en la respuesta al llamamiento de Dios cuando se proclama su evangelio. La respuesta es de arrepentimiento y fe. En el texto que acabo de leer es de fe y en el que acabo de leer de Juan es de fe. Y hoy vamos a tratar fundamentalmente la respuesta de fe. La respuesta de arrepentimiento lo veremos en otro día. Así, de esta manera, no abuso de vuestra paciencia, que suelo abusar bastante de vuestra paciencia. Bueno, pues vamos ahora a ir al texto base. Vamos a ir al texto base, la respuesta para trabajar sobre la respuesta de fe. Y muy bien, pues vamos a ir al pasaje que tenemos que tratar esta mañana. Se encuentra en Romanos, capítulo 4, los versículos, voy a buscar el capítulo, Romanos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice así: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he hecho Padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Este es el texto. ¿Por qué estamos seleccionando este texto?
Porque aquí tenemos el ejemplo de un hombre de fe. A Abraham se le llama el padre de la fe, el padre de todos los creyentes. Y con razón, es nuestro padre, por la fe. A pesar de que nosotros no somos judíos, pero por la fe es nuestro padre, porque nosotros en Cristo somos considerados descendientes de Abraham por la fe en Cristo. Así es como Dios nos contempla en Cristo. Y en Cristo es como se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros somos una de estas naciones que vivimos aquí en España, en la península ibérica, lo que en la Biblia era Tarsis, la zona de Huelva, todo esto, pues en esta zona, el fin del mundo para cuando se escribieron muchos de los textos proféticos. Nosotros estábamos en el fin, en el extremo final del mundo conocido entonces. Todavía no se sabía que existía América, ni nada más. Y nosotros, hasta este lugar, ha llegado el mensaje del Evangelio, y no solamente a nosotros, sino también a toda América. Ha llegado el mensaje del Evangelio para salvación. Y precisamente este es el plan de Dios, traer salvación a muchos por la fe en Cristo. Y claro, lo que queremos revisar esta mañana es en qué consiste la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, antes de seguir, hemos orado ya en la reunión desde el principio, porque necesitamos estar conscientemente delante de la presencia de Dios. Pero yo necesito nuevamente orar antes de seguir con el texto, que ya que he llegado al texto base, pues vamos entonces a ponernos delante del Señor para que nos guíe al abrir su palabra. Bendito Padre, te damos muchas gracias por la fe en Cristo, gracias por el regalo, por la dádiva que tú has dado en Jesús para traer vida eterna a nosotros, Señor, por medio de la fe. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a abrir tu palabra. Confiamos en tu poder, confiamos en tu sabiduría, confiamos en la dirección del Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones. Trae salvación a nuestras vidas por el llamamiento que tú haces en la persona de Cristo, por el llamamiento que tú haces al corazón de cada persona para arrepentimiento y fe. Trae, Señor, vida a muchos por la fe en Cristo. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados, que me limpies de toda maldad, conforme a la sangre de Cristo, conforme, Señor, al sacrificio de Cristo en la cruz. Confiamos en ti y gracias por hacernos partícipe de esta salvación tan grande que tú has provisto en tu Hijo. Amén. Bueno, pues si yo pregunto qué es la fe, ¿qué me diríais? ¿Qué me diríais vosotros qué es la fe? Seguro que algunos ya está pensando en algún texto, ¿verdad? Algunos que ya son estudiosos de las Escrituras y que llevan muchos años en el Evangelio, si yo le pregunto qué es la fe, inmediatamente le viene un versículo a la cabeza, ¿verdad? ¿No? Que dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, muy bien. Aquí hay gente bien preparada. Entonces es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe no es creer en cosas mágicas o en cosas que son imposibles o en cosas que son irreales o como podríamos tener la fe de los niños pequeños, ¿no?, que creen en ciertas cosas cuando llega el periodo de recibir los regalos, o de los místicos que creen en el poder de las rocas y los cristales, o cosas que nos solemos inventar.
Muchas veces la gente suele decir, hay que tener fe, tú ten fe, pensando que la fe por sí misma ya tiene un valor espiritual o un valor religioso. Y yo puedo tener mucha fe, pero el valor de la fe no lo da la cantidad, lo da el objeto de la fe, en donde he puesto la confianza. En realidad, fe implica confianza. Y como muy bien habéis dicho, la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, hay alguien confiable, fiel, poderoso, que ha dado una promesa y yo confío en esa promesa que ha dado esta persona. En este caso es Dios, el único confiable, que ha prometido vida eterna a todos los que creen en Jesús. Para que veamos el caso práctico, es Abraham. Dios le da a Abraham una promesa, que es por eso lo que estamos estudiando. La fe es fundamentalmente confianza y, por lo tanto, implica una dependencia, en este caso, de la persona de Cristo. Vemos el caso de Abraham y nos sirve de ejemplo para saber, cuando estamos hablando de fe, ¿qué significa? Entonces, fe significa confianza en una persona que es digna de confianza, que es poderosa para cumplir lo que está prometiendo. En nuestro caso, la fe solamente tiene valor porque la hemos depositado en Cristo. Si nuestra fe no está depositada en Cristo, tú puedes tener fe en muchas cosas y no servirte de nada. ¿De acuerdo? Si no está centrada en la persona de Cristo, si no está descansando en Cristo, no tiene valor. No tiene valor porque el que le da valor a la fe es la persona de Cristo, lo que Él ha hecho en la cruz, en la muerte y en la resurrección. ¿Vale? Entonces, vemos el caso de Abraham. Abraham, mayor, llega a la tierra de Canaán con 75 años. Dios lo llamó desde Ur de los Caldeos, Mesopotamia, allí cerca del Golfo, de lo que hoy llamamos cerca del Golfo Pérsico. Y va en peregrinación, llega hasta Harán con su familia. Y después Dios dice, deja a tu familia, deja a tu grupo, sal de tu casa y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios sale al encuentro de Abraham, le da un llamamiento que ni siquiera sabe dónde es donde tiene que ir, cuál es la tierra que Dios le ha prometido. No sabe. Pero Abraham, en la confianza que tiene puesta en Dios, se pone en marcha y sale con toda la familia. Sale con su sobrino, con su mujer era estéril, y él sale. Y cuando llega a la tierra de Canaán tiene en torno a 75 años. Y cuando llega a Canaán, cerca de un lugar, le dice, esta es la tierra que daré a tu descendencia. Bueno, ya sabe, pero Abraham no tenía hijos, su mujer era estéril y él ya tiene 75 años. Pero Abraham sigue confiando en la promesa de Dios y sigue peregrinando por la tierra de Canaán. Y allí la tierra de Canaán estaba habitada por otros pueblos, ¿vale? Que ahora no viene al caso, por los cananeos fundamentalmente. Pero bueno, hay otros pueblos que están habitando en la tierra y él está peregrinando. Él no puede decir que nada es suyo. Y él se queda allí y va peregrinando y va esperando la promesa. Pasan 10 años, ya tiene 85. Y él piensa, bueno, Dios me ha hecho una promesa, pero yo sigo sin tener hijos. Me va a heredar. Ya sabéis que todo esto está relatado, lo que voy a decir ahora, en el capítulo 15 de Génesis. La historia de Abraham empieza en el capítulo 12 de Génesis en adelante. Ahora estoy en el capítulo 15. Han pasado aproximadamente 10 años y Abraham está preocupado.
Dios me ha prometido descendencia. Es inmensamente rico. Tiene una gran servidumbre, tiene una casa amplia, su mujer sigue sin darle un hijo, él sigue con todos los bienes y dice, bueno, yo estoy próximo a morir, ya 85 años, imaginaros, quien me va a heredar va a ser el mayordomo que está aquí. Y él venga la preocupación, digo, pues no sé cómo Dios va a cumplir la promesa. Y Dios le sale al encuentro y dice, deja de preocuparte, deja de estar ahí en la tienda dándole vuelta a la cabeza y viendo si puedo confiar en mí o no. Sal de tu tienda, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes, mira al cielo, déjate de estar preocupado ahí metido en la tienda, sal fuera, mira las estrellas, cuéntala a ver si puedes. No se pueden contar las estrellas realmente, nadie sabe cuántas estrellas hay, se pueden calcular aproximadamente. La última vez que yo oí algo de esto, hay 200.000 millones de estrellas en cada galaxia y hay 200.000 millones de galaxias, o sea que empezar a multiplicar y veréis el número de estrellas. Imposible. Dice, mira las estrellas y cuéntalas. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó. Y Abraham creyó en Dios, a pesar de que llevaba ya 10 años caminando por esa tierra hostil, solo con su familia y todavía sin heredero. Y siguió caminando. Cometió errores. Bueno, dice el texto que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso Pablo, en el capítulo 4 de Romanos, utiliza la figura de Abraham, porque la figura de Abraham es muy importante, porque en el caso de Abraham, precisamente, si leéis al principio del capítulo 4, que está teniendo como base el capítulo 15 de Génesis, creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Por ejemplo, ahora estoy leyendo el capítulo 4 de Romanos, el versículo 3. Es decir, Abraham no era perfecto. Si leéis la historia de Abraham, veréis que cometió errores. Después de creer a Dios en la promesa, comete un error, porque pasan los años. Pasan 15 años más. O sea, después pasa 15 años hasta que nace su hijo Isaac. Pero Ismael nace con 86 años. Justo después de haber creído a Dios y que le fue contado por justicia, su mujer dice, esto lo tenemos que arreglar. Lo tenemos que arreglar y hacen, ya sabéis, el nacimiento de Ismael. Pero esa no era conforme a la promesa. Ismael no es considerado descendiente de Abraham conforme a la promesa de Dios. Tuvieron que pasar 15 años más para que Dios cumpliera la promesa. Ya Abraham era cerca de 100. Pero ¿para qué nos sirve el ejemplo de Abraham? Abraham es el primer creyente que no es perfecto, que está obedeciendo a Dios. O sea, no es perfecto porque comete varios errores. Inmediatamente a continuación que se comete es el nacimiento de Ismael. Finalmente, Dios cumple la promesa de tener un hijo de Sara, que será Isaac, que lo tiene justamente cuando ya va a cumplir los 100 años. Pero Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham no era perfecto, no era justo completamente, tenía fallos, pero su fe Dios se la contó para imputarle justicia, que es lo que Dios va a hacer con nosotros por la fe en Cristo. ¿De acuerdo? Dios ha hecho con nosotros lo mismo. Es decir, lo que Dios hizo con Abraham es lo que Dios va a hacer con nosotros. Por eso Pablo lo explica al principio del capítulo 4.
Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. La fe en Cristo es la que hace que nosotros podamos ser considerados justos. No porque nosotros lo seamos, no lo somos, pero la fe en Cristo hace que Dios pueda considerarnos justos. Sigue diciendo el texto, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. En el texto que hemos leído podemos ver, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó a pesar de que todas las circunstancias eran adversas, pero él creyó. En base, como habéis dicho al principio, cuando os pregunté, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿En base a qué? A que la promesa es dada por alguien que es digno de confianza y poderoso para cumplirla. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Fijaros, o sea, lo que estaba viviendo Abraham era suficiente para decir, nada de mis circunstancias que están a mi alrededor confirman la promesa que Dios me ha dado. Pero, sin embargo, a pesar de que las circunstancias eran totalmente desfavorables, las circunstancias que él estaba viviendo, ¿cuál era? 100 años, ya como muerto, y su mujer estéril. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tenemos aquí el ejemplo de Abraham. Este ejemplo es lo que Dios nos muestra para cuando creemos en Cristo, no nos dejemos llevar solo por la vista, sino por la promesa de Dios. Y Dios ha prometido a todo aquel que cree en Cristo participar de vida eterna. No porque tú seas perfecto y justo, no, sino porque Dios te computa como justo por la fe en Cristo. La justicia de Cristo es traspasada a ti por la fe y el castigo que tú merecías es traspasado a Cristo. Y sigo leyendo en el versículo 21, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por eso Pablo utiliza el ejemplo de Abraham para aplicarla a los creyentes, para que los creyentes podamos participar de la misma justicia que viene de Dios solo por la fe. Os sigo recordando el versículo que os leí antes, de 2 de Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que hasta ahora hemos visto qué es la fe, en primer lugar. En segundo lugar, hemos visto que la fe en Cristo nos lleva a tener un veredicto justo por parte de Dios, nos imputa, nos declara justos, no porque nosotros lo seamos, sino porque tenemos fe en Cristo. ¿De acuerdo? Y ahora, en tercer lugar, tenemos que ver que solo la fe es suficiente,
que no hace falta añadirle nada más. Y esto va en contra de la tendencia humana. Al ser humano, precisamente, no le gusta que las cosas no dependan de él. Los seres humanos, por término general, nos gusta ser autosuficientes y nos gusta construir nuestra seguridad. Es más, cuando intentamos relacionarnos con Dios, procuramos hacer algo que nos haga estar delante de Dios medianamente bueno. Ya sabemos que nadie cumple los mandamientos de Dios, que no soy del todo bueno, pero no nos consideramos que no podemos hacer algo para alcanzar el favor de Dios. Y esa es la historia de todas las religiones. Todas las religiones se basan solo y exclusivamente en que tú tienes que hacer unas determinadas cosas, tienes que hacer determinados ritos, tienes que hacer determinadas prácticas que a ti te limpien o te hagan limpiar la conciencia y te hagan presentarte a Dios de manera favorable. Es decir, hacer una serie de prácticas o de obras que te permitan compensar el mal que has hecho. Pero claro, delante de Dios esto no vale, porque delante de Dios, si hemos quebrantado un solo mandamiento, el más pequeño, ya somos culpables. Ya hemos quebrantado toda la ley. Entonces, no se puede compensar. Es más, las Escrituras nos enseñan que todos somos pecadores y no alcanzamos la gloria de Dios, que no hay ninguno justo, ninguno bueno. Es decir, no hay nadie que haya cumplido la ley de Dios ni la va a cumplir. Y por más que intentes cumplirla, no podrás. Entonces, por eso la salvación es solo por fe, no se le puede añadir nada, es solo por fe. Ante Dios estamos desnudos, no podemos presentar nada, no podemos presentar ninguna obra buena. Y solo podemos decir, bueno, confío en la obra de Cristo, confío solo en la muerte de Cristo en la cruz y en su resurrección. Y solo por la fe en Él es por lo que soy declarado justo. El apóstol Pablo, hay un versículo que dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Porque Dios, por la fe, nos ha hecho justos, como ocurrió con Abraham, y solo por la fe. Y no tenemos que añadir a la fe nada. Por supuesto, la fe se muestra en obras de amor y de servicio. Una fe genuina se muestra en la vida del creyente, procurando obedecer a Dios y apartándose del pecado, que hoy no lo estamos tratando. Hoy no estamos tratando el arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar el pecado y volver a Dios. Hoy estamos hablando solamente de responder al llamamiento de Dios con fe, con confianza, con dependencia solo y exclusivamente de Dios. Por eso, el apóstol Pablo, cuando comienza la carta a los romanos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, porque por fe y para fe. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Con eso está queriendo decir, solo la fe y nada más que la fe es lo que nos hace justos delante de Dios, pero no por nuestros méritos, sino solo, única y exclusivamente porque Jesús murió en la cruz y resucitó. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó por nuestra justificación. Y solo por la fe en Él, y solo por eso, es por lo que podemos ser
hechos justos, ser considerados justos, que es lo que significa la palabra justificación. La fe se cuenta por justicia. Eres hecho justo por la fe. No lo merezco, no he hecho nada porque lo recibo gratuitamente, pero lógicamente me deja en una posición en la que mi orgullo queda muerto. Porque al ser humano le cuesta mucho trabajo aceptar que solo por la fe que no puede hacer nada para alcanzar el favor de Dios. Y los seres humanos intentamos hacer algo, no nos quedamos tranquilos e intentamos. Y las obras buenas que hace el creyente es por gratitud, no por querer demostrar a Dios nada. No puedo demostrar a Dios, ¿no? Mi punto de partida es que soy un miserable pecador y que Dios ha tenido misericordia de mí y ha entregado a su Hijo para que yo viva. Algo que no puedo entender, algo que rompe totalmente con mi orgullo, me desnuda, me hace inútil toda acción por mi parte. No puedo presentar delante de Dios nada, porque lo único que puedo hacer es Dios. Ahora, habiendo recibido la salvación, habiendo sido hecho justo por la fe, también recibo el Espíritu Santo que me hace andar en el Espíritu y no en la carne, y por lo tanto ya puedo empezar a cumplir, a obedecer a Dios. Ya puedo tener deleite en los mandamientos de Dios. Antes rechazaba a Dios y todos sus mandamientos. Bueno, pues estos son los 3 puntos que quería tratar con vosotros. Y entonces aquí ya solamente queda la respuesta que cada uno puede dar delante de Dios. Entonces, hemos visto que la respuesta de fe, y hemos visto que la respuesta de fe, primero hemos visto que es dependencia de Dios, confianza en Dios. La fe es la certeza de las cosas que se esperan, que la fe en Cristo nos lleva a tener un veredicto justo y que solamente la fe y nada más. 3 cosas en relación con la fe. Y ahora queda nuestra respuesta, queda la respuesta de cada uno ante el llamamiento de Dios. Y la respuesta, porque sería la aplicación de todo lo que hemos hablado. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Y yo quiero, para hacer una aplicación sobre lo que hemos oído, traer a vuestras memorias un pasaje que ya vosotros conocéis, que está en el Evangelio de Lucas. Y un pasaje muy conocido, que se encuentra en el capítulo 7, pero un pasaje donde nos habla claramente donde nos podemos ver reflejados. Está en el capítulo 7, y con esto ya termino. Pero esto un poco para hacer una reflexión cada uno de nosotros, hacer una reflexión. Y yo espero que este texto nos ayude a cada uno a reflexionar delante de Dios su llamamiento y, por lo tanto, que Él pueda producir en nosotros una respuesta de fe que confíe solo en Jesús y que por medio de ello podamos participar de la vida que viene solo de Cristo. Bueno, en el capítulo 7, versículo 36 dice: uno de los fariseos le pedía que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume
y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Fijaros la escena, una mujer pecadora, una mujer que se dedicaba a la prostitución. Era una mujer rechazada y señalada por toda la sociedad y por todas las personas. Esta persona normalmente no solía caminar por las calles en el día. En este momento esta mujer se acerca a casa de un fariseo, que la palabra fariseo significa que se separaban, se consideraban a sí mismos justos y no se mezclaban con pecadores, no se mezclaban con prostitutas, no se mezclaban con recaudadores de impuestos. Los fariseos son los que decían: ¿tú eres un recaudador de impuestos? No, apártate de mí, vete lejos, no te acerques, porque yo no tengo nada que ver contigo. Cuando veían a una prostituta, hacían exactamente lo mismo. No te acerques, porque yo no tengo nada que ver contigo. Porque ellos confiaban en su propia justicia. Ellos consideraban que el cumplimiento de determinadas prácticas religiosas le ganaban el favor de Dios. Lo digo para que veáis el contraste. La mujer se atreve a entrar en la casa de un hombre que la está condenando y la está juzgando. Que ya por el hecho de entrar estaría en una situación de vergüenza total. Sin embargo, ¿por qué va? ¿Y por qué llora? ¿Y por qué coge un frasco de alabastro que es carísimo? Que era carísimo. Podía equivaler al trabajo de todo un año, de un jornalero. Era carísimo. Y lo estaba derramando a los pies de Jesús. Y el texto dice que secaba los pies de Jesús con su cabello, no con la toalla, con su cabello. ¿Por qué esta mujer va a Jesús y se comporta de esta manera? Por dos razones. Esta mujer sabía y no tenía duda de su condición miserable como pecadora. A lo mejor tú o yo no tenemos claro que soy un miserable pecador. Igual no lo tenemos claro. Esta mujer sí lo tenía claro, no quedaba duda. No tenía que hacer una gran reflexión teológica e inspeccionar su vida. Sabía que era una miserable pecadora. Sin embargo, considera su condición, considera su necesidad. ¿Por qué va a Jesús? ¿Por qué se atreve a entrar en casa del fariseo y ponerse a los pies de Jesús? ¿Por qué? Porque he oído hablar de Jesús y sabe que Él la puede perdonar. Y sabe que Él la puede salvar. Y sabe que Él la puede limpiar de toda maldad y de todo pecado. El fariseo, en el versículo 39, cuando ve esto, al ver esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí: el que se jactaba de su propia justicia, el que se consideraba a sí mismo justo delante de Dios y que no era tan miserable como esa pecadora. Claro, el fariseo piensa en sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más?
Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus caballos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Jesús está recordando lo que era costumbre en aquella época cuando se entraba en una casa. Se hacían estas cosas. No entro en los detalles. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Qué nos enseña esto? Que si confiamos en nuestra propia justicia como el fariseo, estamos errando de pleno. Estamos confiando en nuestra propia autosuficiencia, en nuestra propia capacidad y en nuestra propia justicia. Solamente cuando entendemos que soy ciego, desnudo, pobre y un miserable pecador, es cuando puedo ir a Jesús si creo que es Él el Salvador provisto por Dios para rescatarme, la única salida para que yo pueda ser salvo. La mujer hizo lo que fue necesario, no le dio la vergüenza, superó la vergüenza, superó la crítica y estuvo dispuesta a mostrar la confianza en Jesús de manera práctica. ¿Cuál es tu respuesta? Cristo le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Que el Señor nos ayude a cada uno a ver nuestra condición real espiritual delante de Él, nuestra necesidad, y que solo por la fe en Jesús seremos salvos, porque solo Él puede declararnos justos por su obra en la cruz. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar. Señor, gracias por este relato que tú has preservado en tu Evangelio. Gracias por lo que nos enseñas a través de él. Ayúdanos, Señor, a considerarnos miserables pecadores y dependientes totalmente de ti. Y sobre todo, Señor, trae perdón total al corazón que está afligido, que está luchando o avergonzado por sus pecados, por sus miserias. Señor, trae paz, trae lavamiento completo y paz completa al corazón que desea descansar solo en ti, en tu palabra, en tu obra, en ti. Señor, tú dices aquí que tu fe te ha salvado. Vete en paz. Señor, utiliza esta palabra para traer salvación a muchos que aún todavía no te conocen. Bendecimos tu nombre y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.